Falacias del feminismo radical. Advertencia. No soy una persona que está bajo ninguna circunstancia en contra del feminismo. Es más, creo que el feminismo es el movimiento más importante del siglo XIX, XX y XXI. Entonces, bajo ninguna circunstancia me adscribo como estar en contra del feminismo. Creo que es absolutamente necesario. Sin embargo, sí pienso que hay muchas declaraciones falaces que le hacen bastante daño al feminismo. Entonces, en este video vamos a tratar de analizar algunas de las falacias que se encuentran dentro del mismo movimiento y que trataremos de hacer una crítica constructiva al respecto para evitar que estas falacias dañen al movimiento. Entonces, primero que nada, ¿qué es una falacia? Una falacia es una aseveración que parece lógica, se oye lógica, sin embargo es falsa. Hay diferentes tipos de premisas que hablan de situaciones que pudieran parecer reales, pero que en realidad no lo son, aunque el argumento parezca de lo más lógico. En la parte de abajo colocamos un par de ejemplos de lo que es una falacia. Entonces, primero tenemos que aclarar que este video no es en contra del feminismo, sino de cierta clase de feminismo, porque el feminismo tiene un gran abanico de opciones y no hablaríamos de un solo feminismo, sino de los feminismos. Entre diferentes tipos de feminismos estaría el anarquismo feminismo, el feminismo radical, el abolicionista, el transfeminismo, el socialismo feminismo, el feminismo liberal, el feminismo científico, etc. Y esto difiere mucho de feminismo a feminismo, donde hay algunos, o en su mayoría concuerdan, de que hay un sistema patriarcal, que este es el verdadero problema, y que se tiene que luchar contra ese patriarcado. Pero a pesar de que tienen cosas en común, el feminismo radical es el que tiene las ideas un tanto más sólidas y extremistas, por hablarlo de alguna manera. Los diferentes feminismos, algunos están a favor o en contra de la ideología de género, otros están a favor o en contra del aborto, igual que la maternidad, la prostitución, el lenguaje inclusivo, la igualdad de derechos y la abolición de jerarquías. En el caso de los feminismos radicales, aparte de la igualdad, proclaman de la existencia y de proclamar la existencia del patriarcado, también hablan de cosas como el techo de cristal, la brecha salarial y la separación total de los sexos, donde en algunos casos incluso se busca el lesbianismo como la única forma de liberarse totalmente del patriarcado. Como les repito de nuevo, para que quede bien claro, no todos los feminismos hablan de esta separación entre hombres y mujeres, solamente el más radical, y es en el que vamos a hablar un poco. Las primeras falacias a la que nos vamos a dirigir en este caso es la falacia ad hominem. Una falacia ad hominem es cuando en lugar de refutar un argumento empiezas a atacar a la persona con la que estás hablando. Uno de los ejemplos más básicos de estos argumentos es: no puedes opinar porque eres un hombre, ¿sí? Aparte de ser una falacia genética, también es una falacia donde si tú insultas al interlocutor, tratas de darle peso a tu argumento, pero realmente no estás aportando absolutamente nada a la conversación. Otra de estas frases es que un hombre no puede opinar o hablar de feminismo por el simple hecho de no ser mujer. En este caso, creo yo que si se está buscando la igualdad entre hombres y mujeres, lo ideal es que ambos puedan hablar de los huecos que puede llegar a tener una ideología. Absolutamente todas las cosas que existen son criticables y una ideología, entre más sólida sea, tiene que resistir de mejor manera la crítica. Si no resiste la crítica, es que posiblemente no está en bases sólidas. Sobre algunos ejemplos de la falacia ad hominem encontramos los insultos más comunes que se le dicen a las personas cuando opina de feminismo. Uno de ellos es machirulo, macho o machista, por considerar que si estás en contra del feminismo es que automáticamente eres machista, lo cual no resulta ser cierto.
Si llegas a criticar alguna cuestión del feminismo, no significa que seas automáticamente machista. Lo mismo con la fragilidad masculina. Si un hombre hace tal o cual cosa que tiene que ver más con cuestiones de inseguridad, se dice que lo que sucede es que es una masculinidad frágil o masculinidad herida. Otra es que al hombre se le acuse siempre de violador o un violador en potencia. Si recordamos, por ejemplo, la canción Un violador en tu camino, en el coro, cuando dice el violador eres tú, es una generalización de los hombres. A pesar de que se trate de defender y se diga que no es una generalización, que se está refiriendo única y exclusivamente al violador, en ningún momento se aclara esta situación. Entonces, si un hombre llega a sentirse incómodo o aludido porque te están diciendo que el violador eres tú, entonces automáticamente se trata de defender diciendo que si te pones la camisa es porque te queda. Esto no tiene absolutamente nada que ver. Si en la canción no se trata jamás de evidenciar que es hacia un violador, entonces cae en la generalización. De seguro ves porno. Es otra de las cosas que a mí me causa bastante risa, porque se da a entender que si eres una persona que ves porno, entonces automáticamente eres un puñetero que no predicas con el ejemplo y por lo tanto no puedes hablar de eso porque la pornografía objetiviza a la mujer. Ese es otro tema, pero ahí está. Y la otra es facho o fascista, que al decir facho o fascista significaría que no permites que nadie tenga una idea distinta a la tuya, sino que quieres que todo sea de acuerdo a como tú piensas. Entonces, si no aceptas la manera de pensar de los otros, automáticamente eres un facho o fascista o represor, un macho represor. Otra de las cuestiones es una falacia que se conoce como la falacia argumentativa o del alegato especial. Esta falacia viene a indicar que si tú no eres una persona que cumple con ciertos criterios o ciertas variables, entonces no puedes opinar sobre un tema. Uno de los ejemplos sería, no entenderías la lucha feminista si no tienes una hermana desaparecida, no puedes hablar si nunca has sido acosado. O, por ejemplo, que seas hombre y no puedes opinar por no ser mujer. Si no eres un especialista, si no eres un psicólogo, si no eres un sociólogo, si no eres una persona que haya estudiado a fondo el tema, entonces no puedes hablar. Pero en este caso, la cuestión de las falacias de autoridad, que también cabrían dentro de este mismo argumento falaz, estaríamos hablando de que cuando una verdad existe es inamovible. La verdad es la verdad, independientemente si la dice el rey o la dice el porquero. Entonces, bajo la premisa de que todos los temas son absolutamente criticables, no debería de haber razón alguna para que una persona no hable o critique un tema. Si habla o critica del tema sin saber o sin hablar, entonces para eso es el debate, para eso es la conversación, para enseñarnos que probablemente las ideas no están bien, pero no puedes limitar a la persona a no decir nada. Otro de estas falacias se le conoce como la falacia genética, que es cuando se reprocha un argumento basándose en el origen. Por ejemplo, las personas negras son salvajes por naturaleza. Esta falacia del origen estaría hablando de que no puede hablar una persona porque cumple con ciertas características, si es de raza negra, si es un hombre, si es de tal o cual territorio, por ejemplo, si fuera un judío o si fuera una persona de derecha o una persona de izquierda. Una falacia genética no permite que una persona hable, pero esto no abona nada a la conversación, entonces, ¿dónde quedarían los criterios de igualdad? El mansplaining se le conoce como mansplaining al hábito masculino de explicarle las cosas a las mujeres, con independencia de si se sabe de algo o utilizado por general en un tono paternalista y condescendiente. En este caso, no debes hablar por el simple hecho de ser hombre. Si un hombre trata de explicar una cosa, entonces se le acusa de mansplaining. Si tú limitas a tu interlocutor
a no hablar, a no decir nada, ni a cuestionar tu ideología, porque es mansplaining, entonces no hay conversación y no hay una comunicación de dos vías. Ahora, hablemos un poco de la cuestión del patriarcado. El patriarcado, según las mismas feministas, es una forma de organización social, política, económica y religiosa que se basa en la autoridad del varón y la dominación masculina sobre la mujer. Esto vendría a hacer que los hombres condicionan la sexualidad, la reproducción de las mujeres, relegando a la mitad de la población, que vendría siendo el género femenino, y esta pasaría a un segundo plano y que se ha perpetuado. Aquí deberíamos de preguntarnos si realmente el patriarcado es real o no es real. Pero ¿por qué digo que puede que el patriarcado no exista como tal? Lo que sucede es que hay que hablar que si estuviéramos pensando que estuviéramos en el siglo 1800, 1930, 1940, 1950, en alguna de esas décadas, entonces sí estaríamos hablando de un patriarcado como tal, porque todavía, al revisar el cine de los años 30, 40, el cine de oro del cine mexicano, podemos ver muchos de las características del machismo dentro del cine. Pero hoy en la actualidad, la situación global en este mundo en el que vivimos ya no es exactamente como era antes. Las cosas sí han cambiado. E incluso por ley hay muchas de las cosas que son un delito si se llevan a cabo. Entonces, no creo que sea tan cierto que la vida y la sexualidad y la reproducción de la mujer esté siendo manipulada por el hombre. ¿Por qué? Porque si una mujer es, en el caso de la sexualidad, si fuera homosexual o fuera promiscua, esto no es un delito. Ella lo puede ejercer su sexualidad libremente. Si las personas la juzgaran, tiene que ver más con su círculo social y con el medio ambiente en el que se desarrolla, más que con si fuera prohibido o si este patriarcado lo hiciera un delito. Esto no es una cuestión de obligación o de ley, esto más bien es una cuestión moral de cada persona. Y también incluso lo que tiene que ver con la forma de ser o de vestirse de las mujeres, pero eso va un poquito más adelante. Ahora hablemos de la cuestión del techo de cristal. Si el patriarcado existiera, el techo de cristal vendría a ser, según los estudios de género, es una limitación velada del ascenso laboral de las personas dentro de las organizaciones. Es esto que limita a las mujeres en las carreras profesionales, que son difíciles de traspasar y que les impide seguir avanzando. Aquí en este caso estaríamos hablando de que tú, por ser mujer, no puedes acceder a un puesto de poder, o que incluso te pagan menos si eres mujer por las cuestiones del embarazo. Pero pensemos en una cosa importante. El capitalismo se basa en la propiedad privada. Y si yo soy un dueño de una empresa o un hombre que tiene cierta empresa, en el caso de las mujeres embarazadas o que se les hace la pregunta de si planean estar embarazadas, se vuelve una cuestión polémica de pensar si realmente es una cuestión de discriminación o no. ¿Por qué se le pregunta a una mujer si va a ser mamá o no? Porque dentro de las leyes del neoliberalismo o del capitalismo, el patrón necesita saber si puede o no contar con su trabajadora. No es por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de si va a cumplir o no con los reglamentos laborales de horarios, por ejemplo. Entonces, si aún así existiera tal discriminación laboral, la persona debe de acudir a la ley y demandar a su patrón o a su empresa si hay discriminación laboral, puesto que esto es un delito. La norma mexicana NMX R025 del 2015 en igualdad laboral y no discriminación dice que las mujeres no deben de ser discriminadas por el hecho de ser mujeres, y la ley de paridad de género del 2019 dice que las mujeres deben de estar casi prácticamente 50-50 en los puestos de poder y gubernamentales. En los puestos altos tienen que permanecer un número igualitario de hombres y de mujeres. Entonces, si en la empresa en la que trabajas eres discriminada por el hecho de ser mujer, deberías de denunciar, puesto que esto no debe de existir. Entonces, las mujeres pueden o no acceder a puestos de poder.
Pues la verdad es que las mujeres han estado en los puestos de poder desde hace por lo menos 10 años, donde encontramos a la brasileña Dilma Rousseff, a la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, Laura Chinchilla, Susana Caputova, por mencionar algunas. Esta es una simple lista de las mujeres que han sido presidentas alrededor del mundo. Entonces, suponiendo que el puesto de poder más alto que se puede obtener en un gobierno es el de ser presidente, las mujeres ya están en esos puestos de poder. En México es una excepción, no ha habido una mujer presidente, pero sí ha habido candidatas a la presidencia. No han ganado, pero no por el hecho de ser mujeres, sino porque no han sido buenas candidatas. Incluso en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que es el sexenio del 2020, en la actualidad, la segunda al mando después de López Obrador es Olga Sánchez Cordero, que es la secretaria de Gobernación. Esto tiene más que ver con una cuestión de capitalismo. Si viéramos que en la población, el 1% de la población del mundo es la población más rica y que obtiene el 82% de la riqueza, en el caso, por ejemplo, de México, donde tenemos el 90% del dinero de la población en manos del 10%, estaríamos hablando de que la mayoría del dinero y de los puestos grandes están en manos de las personas más ricas, pero vendría a ser una minoría no solo del país, sino del mundo. Entonces hay un 50-50% de probabilidades de que seas hombre o de que seas mujer y que estés en estos puestos de poder. Las mujeres ricas en el mundo ya son muchas, y hay una disparidad no tanto por la cuestión de género, sino a veces son cuestiones culturales o incluso genéticas. Un ejemplo es que en México, en la cuestión musical, hay 126,000 personas que son músicos y solamente el 7% de estos son mujeres y el otro 93% son hombres. Pero no hay ninguna ley ni hay ningún impedimento para que una mujer estudie música o un instrumento musical. La mayoría de las mujeres que se dedican a la música más bien son cantantes o bailarinas, pero no hay ninguna ley ni nada que les evita que sean músicos. Entonces, cuando el feminismo dice que hay una disparidad entre hombres y mujeres y que la mayoría de los hombres están en los puestos altos o en los puestos de poder, entonces estaríamos invisibilizando absolutamente a los hombres que se encuentran en los estratos más bajos de la sociedad y en los puestos más peligrosos de trabajo. No encontramos a ninguna feminista en ninguna parte queriendo ser rescatista o ser albañil o maestro de obras, ni tampoco haciendo los trabajos peligrosísimos como la limpieza de ventanas en rascacielos, ni siendo bomberos tampoco, ni mucho menos en la minería o en la electricidad. Estos puestos de trabajo son los más peligrosos y son prácticamente el 100% llevados a cabo por hombres. Y estos, las feministas, jamás toman partido y alegando que porque no hay mujeres en estos niveles. Como les comentaba antes, hay mujeres muy ricas y son las mujeres más ricas del mundo, como en el caso de Oprah Winfrey o de Jonelle Hunt o Doris Fisher, que están en diferentes tipos de compañías. En el caso del sistema de capital o el sistema neoliberal permite a las mujeres acceder a los puestos más altos de poder, pero se rige por las leyes propias del mercado. Entonces, una mujer puede llegar a los más altos puestos, pero obviamente tiene que cruzar por todos los problemas que el libre mercado tiene. Entonces, una persona, siendo hombre o mujer, puede poner un negocio o una empresa el día de hoy y quebrar el día de mañana. El éxito no depende de su sexo, sino del mercado al que se enfrente. Otra de la cuestión de la disparidad entre hombres y mujeres, estaríamos hablando de que aunque algunas sociólogas o filósofas como Judith Butler dicen que el género es una construcción social constructivista que mediante la cultura se dice si un hombre o una mujer tiene tendencia a una cosa u otra, la biología contradice un poquito esto, porque
Aunque en la actualidad las mujeres pueden ser ingenieras o pueden ser eléctricas o pueden ser mecánicas eléctricas o mineras o basureras o albañiles o ese tipo de cosas, son puestos a los que generalmente no le tiran, son puestos a los que no suelen ir hacia él. Sin embargo, hay carreras como por ejemplo el trabajo social, la enfermería o la pedagogía, la odontología o la psicología que son mayormente dominadas por mujeres, ¿sí? No es que estén prohibidos esos puestos de trabajo, sino que las mujeres no van hacia ellos. Entonces tiene que ver más por una cuestión tanto genética como cultural. Pero yo iría más hacia el lado genético que hacia el lado cultural. Ahora, cuando hablamos de una cuestión de privilegios, nos preguntamos si realmente hay privilegios entre hombres y mujeres. La pregunta es, ¿qué privilegios tiene un hombre que no tiene una mujer? Entonces, como les habíamos dicho anteriormente, se supone que por ley el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Entonces, hay argumentos que dicen, el hombre tiene el privilegio de no ser acosado, el hombre tiene el privilegio de no ser violado y asesinado, en el caso del feminicidio, y el hombre tiene el privilegio de no salir embarazado. Pero ninguno de estos es realmente un privilegio, esto es más bien una cuestión circunstancial. El hombre tiene el privilegio de no ser acosado. Las mujeres acosan menos. Pero porque son así, culturalmente son así. Entonces, las mujeres acosan menos, pero no es un privilegio el hecho de que el hombre acose más. El hombre acosa más porque quiere y puede hacerlo. La mujer, si quisiera y pudiera, también lo haría. Pero no hay tampoco nada que se los impida que lo hagan, más que la cuestión moral. Pero eso es una cuestión subjetiva de cada persona. En el caso de que dice, el hombre tiene el privilegio de no ser violado y asesinado, esto tiene más que ver con una cuestión de la heterosexualidad. Si un hombre tiene más predisposición a la testosterona o a las hormonas que les permite más fácilmente cometer un delito, entonces esta persona puede tener conductas antisociales o psicopatologías que tienen una tendencia más a violar o asesinar. Esto no significa que los hombres sean violadores o asesinos por naturaleza, sino que algunos tienen más la psicopatología antisocial de hacerlo. Y esto tiene más que ver con que el hombre viole por ser heterosexual. Si el hombre que asesina a una persona fuera homosexual, entonces encontraríamos más hombres violando y asesinando hombres. Y en el caso del hombre que no tiene el privilegio de no salir embarazado, bueno, eso es una cuestión biológica indiscutible. Aunque haya un hombre trans, esta persona genéticamente es mujer. Entonces, todos estos son delitos y suceden con mayor frecuencia a hombres. Y estos son penables, punibles y totalmente castigables por la ley. El feminicidio se castiga con 60 años de prisión, la violación con 35 años de prisión, el homicidio con 40 o 50 años de prisión y el acoso con 1 a 4 años de prisión. El acoso es un delito. Si un hombre la acosa en su trabajo o en la calle, tiene todo el derecho del mundo de demandarlo y de denunciarlo. Y esto tiene no solamente la cárcel, sino también multas al respecto. Entonces, ahora hablemos de los estándares de belleza. Una de las cuestiones que el constructivismo y el feminismo hablan es que la sociedad, sobre todo la sociedad capitalista, tiene estándares de belleza que favorecen al varón y que perjudican a las mujeres, ¿no? En el caso de las mujeres se pide más como cuerpos más esbeltos, caras más hermosas, más armónicas, y que además se dan estándares de belleza que llegan a ser insostenibles o inalcanzables, produciendo patologías como por ejemplo la anorexia o la bulimia. Pero esto tiene más que ver con una cuestión de capitalismo. El problema no es el patriarcado, es el capitalismo, porque el capitalismo tiende a explotar ciertas cosas y trata de vender productos para no alcanzar precisamente esos estándares de belleza. Y lo que trata es más bien de vender maquillaje, ropa interior, estatus, tintes para el cabello, ropa para adelgazar, artilugios mágicos para adelgazar, etc.
Y uno de los ejemplos más cotidianos que se suele utilizar es a la muñeca Barbie, donde la muñeca Barbie vendría a ser como el símbolo del mercado, del libre mercado y del patriarcado hacia la opresión de la mujer. Pero veamos que también la muñeca Barbie permitió de alguna manera salir a las mujeres hacia esa maternidad a la que siempre estaban acostumbradas. Los juguetes que se vendían antes hacia las mujeres siempre eran planchitas, eran burritos de planchar, eran ollitas, tacitas, escobitas, bebés, muchos bebés para irlas preparando hacia la maternidad. Cuando la muñeca Barbie, que es una muñeca que estaba era un símbolo de una prostituta, no cuando se llega a Estados Unidos, sino que era un símbolo de una prostituta alemana. Esta es llevada a Estados Unidos por una mujer que se la da a Mattel, y Mattel crea a la muñeca Barbie, permitiéndole expresar la sexualidad y la sensualidad en la mujer en una belleza. ¿Que son atributos exagerados? Sí, sí lo son, pero encontramos que la muñeca Barbie pasó de ser una simple ama de casa a luego después convertirse en una astronauta, en una médico, en un deportista, cantante, etc. Diferentes modas que llevó la muñeca Barbie para permitirle a la mujer crecer y no solamente ser una ama de casa. Más adelante, la misma muñeca Barbie cambiaría un poco la cuestión de los estándares de belleza para dejar de ser una rubia ojiazul, blanca, perfectamente curvilínea, para convertirse en la Barbie fashionista, que después vendría con diferentes tipos. Mujeres afroamericanas, mujeres que pudieran estar rapadas o incluso que padecer de alguna enfermedad, de alguna discapacidad o ser de otras razas. Incluso podría ser hasta un trans, a menos que no sea un trans y sea un hombre. Eso no lo sé. Pero ya dejaría de ser siempre Ken, ¿no? El compañero de Barbie. Aquí sería distinto. Bueno, aquí en este caso estaríamos hablando de que los estándares de belleza de las mujeres tienden a ser injustos. Pero yo no creo que sean más injustos que los de los hombres. Incluso yo pienso que los de los hombres también son bastante complicados. Esto no es una competencia, pero también nos damos cuenta de que los hombres tienen estándares de belleza bastante grandes y difíciles. Vean, por ejemplo, a este pechudo hombre 0% grasa, que tiende a ser el delirio de las mujeres en el año 2020, y por este otro tenemos a estos otros. Estos son los estándares de belleza de los hombres. Y si nos basamos a los estándares de belleza de la mujer, creo que también nosotros llevamos un poco las de perder. Entonces, no solo nos basamos en la cuestión estética, sino que también hay una versión económica. A la mujer no se le exige tanto engordar la cartera como se le exige al hombre. Entonces, puede haber un poco de discriminación también hacia los hombres, pero nosotros estamos como más acostumbrados, por eso creo que hay menos movimiento al respecto. Sí hay movimientos que luchan un poco por los derechos de los hombres, como los movimientos Red Pill y MGTOW, pero yo nunca he estado de acuerdo con ellos. Ahora, si nos basamos a la cuestión de la violencia, las manifestaciones que se dieron en estos días, en México sobre todo, hablaron mucho de la violencia. Pero la cuestión de violencia en México no tiene tanto que ver con el género, sino que tiene más que ver con una generalizada desborde de la ingobernabilidad del país. México es un país que está pasando por una crisis de violencia y de inseguridad absolutamente rebasada, donde son muchísimos más los delitos que se cometen que la capacidad del gobierno para manejarlo. Se dice que en el caso de los fiscales, los datos oficiales dicen que si dividiéramos los asesinatos sin respuesta del 2010 al 2016, el número de fiscales de homicidios en el país a cada uno le tocarían 227 casos en promedio. O sea que si cada fiscal fuera investigador, tendría 227 casos en promedio. Y si cada caso se tarda entre 1 y 2 años
en ser revisado, se tardaría 124 años para acabar con el rezago. Esto estamos hablando de cifras del 2016, donde fueron asesinadas 154.557 personas. Entonces, si tienes un nivel de violencia tan desbordante, donde no hay cárceles suficientes, ni policías suficientes, ni tampoco el dinero suficiente para llevar a cabo la detención y la justicia hacia todos estos casos, la situación de violencia en México está absolutamente desbordada. Son demasiadas personas involucradas en las cuestiones de violencia y que el gobierno no tiene la capacidad ni económica ni estructural para poder ponerse a mano con ella. Entonces, vean esta diapositiva, léanlo con cuidado y dense cuenta de que la situación de la violencia en México no es una cuestión de género, es una cuestión de inseguridad desbordada. En este caso, incluso si llegáramos a comparar el feminicidio contra el homicidio, estaríamos hablando en esta gráfica donde el azul son los no feminicidios y el rojo serían los feminicidios. O sea, todos estos son asesinatos de mujeres. Pero bajo el argumento legal, los feminicidios vendrían a ser solo estos y estos vendrían a ser los no feminicidios. Esto hablaría de que para que se categorice un homicidio como feminicidio necesita llevar ciertas características. Entonces la mayoría de los asesinatos hacia mujeres no son feminicidios, son asesinatos por otras razones, lo cual significaría que la mujer no la matan por ser mujer, la matan por otras razones, pero no por ese. Pueden ser problemas de celos, de drogas, asaltos, secuestros, etcétera, pero no por ser mujeres. Y si nos basamos ahora a la comparación entre muertes entre hombres y mujeres, la frase que dice a nosotros también nos matan, pero los hombres matan a otros hombres, significaría una falacia genética. ¿Qué es lo que sucede? Que si desglosamos la cantidad de asesinatos que se hacen en México, tenemos agresión desde con drogas y medicamentos hasta la más violenta, que vendría siendo la agresión con disparo de arma de fuego y otras no especificadas, donde mueren en total 22.252 hombres contra solamente 2.043 mujeres. O sea que por lo menos matan 10 hombres por cada mujer, lo cual no significa que sea menos ni que sea una cuestión que valga menos. Ambos asesinatos son lamentables, pero las cifras son muchísimo mayores en el asesinato de hombres que de mujeres. Pero en este caso volvemos a que no es una cuestión sexual, sino es una cuestión más de capitalismo y de neoliberalismo. Si vives en un sistema que te pide tener mucho dinero, hay gente que hace todo lo posible por conseguir ese dinero, así sea delinquiendo por medio del secuestro, por medio de la extorsión, por medio del asesinato, por medio del robo. Entonces a las personas no se les mata por ser hombre o por ser mujer, ni porque son hombres ni porque son mujeres, se les mata por dinero en la mayoría de los casos. Esto es una falacia genética. Entonces, de la siguiente falacia genética pasamos ahora al principio de inocencia. Las feministas, dentro de sus argumentos que yo considero también equivocados, está el hermana yo sí te creo o el Me Too, donde en ambos casos las mujeres dan al hombre como culpable y a la mujer como inocente, donde si una mujer dice que fue violada o que fue ultrajada o que fue acosada, su palabra se toma inminentemente como una verdad y al hombre como un inminente culpable. El problema de esto es que es un arma de doble filo, porque estaríamos diciendo que las mujeres son seres de luz, que nunca mienten y que son siempre puros y santos. Bajo esta premisa, entonces los hombres siempre seríamos culpables. Sin embargo, la realidad es muy diferente, porque los estudios indican que las mujeres también mienten. No solo los estudios, la realidad. ¿Cuántas personas no conocen que
son mujeres y mienten. Así de simple. Y bajo eso encontramos el movimiento Me Too, que fue muy importante para hacer visible el acoso de los hombres hacia las mujeres, sobre todo en el medio artístico y en el medio político, pero donde tenemos casos donde se vuelven una cacería de brujas. El cerebro de hombres y de mujeres no es infalible, el cerebro también es falible. Y con el tiempo tiende a crear efectos, como por ejemplo el efecto Mandela, donde un recuerdo puede ser inventado y un recuerdo puede ser falso y no suceder. Los recuerdos sí pueden ser alterados y pueden llegar a ser falsos. Y una persona puede soñar o inventar que fue violada y nunca haber sucedido en la realidad. Con esto no quiero decir y que no se interprete bajo ninguna circunstancia que todas las violaciones son mentira. No, no lo son. Pero sí va a haber casos en donde esto sí es así y los hay. Un ejemplo de darle una herramienta de este calibre a algunas mujeres, de hacerlas absolutamente inocentes y que los hombres sean siempre culpables. Tenemos el caso de este músico de nombre Armando Vega Gil, de Botellita de Jerez, que fue acusado de violación de una joven cuando ella decía ser menor de edad. Este caso sucedió hace más de 30 años. Entonces el músico, que tenía ya tendencias suicidas y de depresión, al enterarse de esa acusación, siendo real o no siendo real, el músico decide suicidarse porque no podía con esa condena. Él temía mucho el juicio sumario, tanto de su familia como del medio artístico y de las personas en general. No pudo con esta situación y decide suicidarse. No sabemos si el caso fue real o no, pero de ser cierto, es una situación que se debió de haber denunciado en su momento. Es cierto que también las víctimas a veces no denuncian por miedo o por hostigamiento, pero en teoría debe de haber leyes, o hay leyes, que castigan este tipo de cosas. Entonces, si la víctima sufrió de eso hace 20 o 30 años, debió de haberlo denunciado, no callárselo hasta ahora. Suponiendo que no lo hicieran por cuestiones de que se revictimiza a la persona en juicios, en careos y en ese tipo de cosas, bueno, es que en realidad las leyes no son infalibles, todo es mejorable y todas las cosas tienen que ir a mejor. Aunque las cosas sean duras y sean difíciles, se tiene que luchar por ellas. Otro de los casos, tenemos a esta mujer que se le apodó Lady Toqueteo, porque ella en un video claramente jamás fue ultrajada, jamás fue toqueteada. Sin embargo, en cámara estaba diciendo que la estaban toqueteando, entonces estaba mintiendo. Tenemos el caso de otra mujer que decidió desaparecerse por voluntad propia, estando pues en su derecho de hacerlo. Sin embargo, que provocó una gran movilización feminista por su presunta desaparición y presunto secuestro, para aparecer al día siguiente en un bar. Ella estaba bien, está en sus 5 sentidos, pero apareció y causó gran revuelo y gran indignación. Incluso hubo una manifestación en la que se rompieron vidrios, ventanas, computadoras, etc. Y tenemos otro caso de otra jovencita que fue muy similar al anterior, donde las cámaras de seguridad demostraron que la muchacha mintió en la declaración diciendo que unos policías la habían violado en grupo, y en los videos jamás se observa esto. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que es una espada de doble filo dar leyes y dar herramientas así a las personas, porque puede haber muchos casos falsos que se tomen como reales y mucha gente inocente puede dar a la cárcel. Cuando se habla de casos como por ejemplo la pena de muerte, sería muy peligroso tener algo así, porque mucha gente inocente puede morir.
Hay casos que dice, hay una frase que dice que es preferible tener a un culpable libre que a un inocente muerto o en la cárcel. Entonces se tiene que pensar muy bien en esto, porque mientras no te suceda a ti, puedes opinar lo que sea, pero cuando sucede, las cuestiones pueden ser peores. Entonces, la falacia del hombre de paja es otra de las falacias donde se caricaturiza o se critica o se trata de ridiculizar lo que dice el oponente o la persona con la que se está discutiendo. Se crea una versión más simple y se deforma lo que se está argumentando. Por ejemplo, el feminismo no es odiar a los hombres. Muchas veces se utiliza este argumento como diciendo que todos los hombres piensan que el feminismo es odiar a los hombres, o que el feminismo es machismo por el revés, o que se quiere desayunar fetitos en el desayuno. Si se ridiculiza los argumentos con este tipo de falacias, otra vez no se abona al argumento, sino que simple y sencillamente se ridiculiza. No le da más peso ni hace más verdad a las declaraciones. En estas tres declaraciones, el que me parece más aberrante es quiero desayunar fetitos en el desayuno. Porque si bien las feministas luchan con toda la razón del mundo por la legalización del aborto, y que estoy absolutamente de acuerdo con que se legalice el aborto, está bien que se legalice el aborto para que no haya mujeres que mueran en la clandestinidad, también es cierto de que si lo ridiculizas y dices quiero desayunar fetitos en el desayuno como burlándote del derecho al aborto, entonces te ganas la enemistad de las personas que son pro vida y que están en contra del aborto. Entonces, lejos de llegar a tu meta, estás siendo prepotente y estás logrando crear más división. La mayoría de estos argumentos lo que hacen es crear división entre hombres y mujeres. Para terminar este video, quiero dejar con esta reflexión de la página de Facebook de Cuitulu, que de alguna manera sintetiza todo lo que hablamos aquí y que es soberbia y excepcionalmente bien explicada, porque hablaría que aunque el feminismo es absolutamente necesario y es justo en algunas cosas, también ha sido tomado por grupos radicales que lo han distorsionado de tal manera que llega a ser a veces ridículo. Hay frases que dejan mucho que desear y que creo que para las que son verdaderas feministas, como por ejemplo en el caso de las feministas científicas, que se apoyan menos en los sentimientos y más en el dato duro y en la realidad de las cosas, pues tienden a ser contaminadas por este tipo de generalizaciones. Entonces, esto viene a decir como he escuchado a las feministas por años y he aprendido varias cosas. Número 1, que si una mujer le explica algo a un hombre, es deber del hombre callarse y escuchar. Pero si un hombre le explica algo a una mujer, es mansplaining y el hombre debe de callarse y escuchar. Que si un hombre acusa a una mujer de un delito, debemos examinar la evidencia. Pero si una mujer acusa a un hombre de un delito, hay que asumir la culpabilidad, castigar al hombre y luego buscar la evidencia. Número 3. Que si un hombre vandaliza propiedad pública o privada, es masculinidad tóxica. Pero si una mujer lo hace, es porque está ejerciendo su derecho a manifestarse. Esto tiene mucho que ver con las protestas feministas, donde se han roto paredes, donde se han hecho pintas y donde se ha hablado de cosas que estás a favor o en contra. Aquí cabe otra falacia, que es la falacia del doble dilema. En esta falacia del doble dilema es estás a favor o estás en contra, donde si criticas que las mujeres rompan vidrios o quemen la Puerta Mariana o hagan
pintas y rayen las paredes, automáticamente estás en contra del feminismo y a favor de las paredes. Es una cosa sumamente estúpida e idiota porque te mete en un falso dilema donde si estás en contra de las pintas y de la destrucción, entonces estás a favor del feminicidio. Eso es absolutamente falso. Es una falacia de falso dilema. Entonces, número 4. Que si un hombre hace comentarios sobre lo atractivas que le resultan las mujeres es cosificación y que la está reduciendo a un mero objeto sexual. Pero si una mujer hace una lista del tipo los mejores bultos del mundial, solo está expresando su sexualidad. Sé que la mujer tiene todo el derecho del mundo a expresar su sexualidad, pero el hombre no. Que si una mujer se suicida a causa del acoso en línea provocado por mujeres es porque de seguro era culpable o sufría de depresión. Perdón, si un hombre se suicida a causa del acoso en línea provocado por mujeres es porque era culpable o sufría de depresión, como en el caso del músico Vega Gil. Y él era el único culpable porque nadie lo obligó a hacerlo. Pero si una chica se suicida a causa del acoso en línea, en definitiva es culpa de los hombres, de todos los hombres, o del patriarcado. Que los empleos deberían de tener siempre la misma proporción de hombres y mujeres. Los trabajos buenos como juez, legislador o científico en recolección de basura y minería, ahí no importa que la mayoría sean hombres. Que si una mujer golpea a un hombre, lo hace porque está cansada, porque es el último recurso que le quedó, que es el resultado de la opresión machista, pero si un hombre golpea a una mujer, no hay excusa que valga ni la defensa personal, porque las mujeres son iguales, pero más vulnerables que los hombres. Y que un hombre jamás debe de decirle a una mujer cómo vivir su vida, pero las mujeres pueden y deben de decirle a los hombres y a otras mujeres qué música debe escuchar, qué películas debe de ver, qué videojuegos jugar y qué empleo deben de ser buscados. Y para rematar el chiste, Cthulhu termina con y 9, que el feminismo solo busca la igualdad entre los géneros. Gracias por escuchar. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amistades. Esto fue Opinología Indeseable. Les dejo a continuación las fuentes y la bibliografía para que puedan buscar más sobre el tema. Muchas gracias y hasta la próxima.